Buenos días mis amigos de FATLA. En este corto video voy a compartir con ustedes lo que es la evolución histórica del icono. Vamos a comenzar con la proveniencia de esta palabra. ¿De dónde proviene el icono? El icono surge del término griego que derivó luego en un vocablo ruso, icona, y que se transforma en el francés icon, donde finalmente lo adoptamos como parte de nuestro idioma, mencionándolo como icono o icono. Es una representación que normalmente se hace a nivel de pincel o relieve, que se utiliza o se ha utilizado frecuentemente en iglesias y templos. En virtud de ello, el hinduismo es una de las religiones con mayor iconografía, mientras que por el contrario, el islamismo la tiene prohibida porque no permite representaciones visuales. Entonces, la pintura de iconos comenzó a desarrollarse con mayor amplitud durante el Imperio Bizantino, particularmente en la zona de Constantinopla, y luego se trasladó hacia lo que es Rusia y Creta. Los iconos religiosos pueden ser objeto de veneración y pueden ser elevados a la categoría de sagrados o simplemente tratarse de imágenes ornamentales o imágenes decorativas dependiendo del ambiente y la cultura donde se desarrollen. Entonces, vamos a ver algunos términos que provienen de la palabra icono. Vamos a ver dos términos. Uno, iconicidad, que representa la semejanza que existe entre un objeto y la propia imagen, y se han establecido a este respecto escalas para estudiarlas más a fondo. Por ejemplo, fotografías, dibujos animados, escritura, etc. Y por otro lado existe la palabra iconoclasta, y el iconoclasta es aquel que niega el culto que se realiza a las imágenes sagradas, que particularmente las destruye y que en algunos casos puede llegar a perseguir a las personas que sí llevan a cabo ese culto, pues. Entonces, bueno, sin irnos a tantos extremos, ya en el mundo de la informática y la tecnología, los iconos y los pictogramas tienen una presencia intensa en nuestro día a día. Son signos que informan sin palabras, lo cual representa de mucho valor porque en un solo componente podemos entender o podemos de manera intuitiva interpretar. Nos permiten acceder a grupos de contenidos en la interfaz de nuestros dispositivos electrónicos, facilitan la usabilidad de la tecnología y la informática y están íntimamente ligados a los accesos que se hacen a las aplicaciones, a los programas y a la ejecución de software informático, simulando los botones de los equipos físicos. En particular, en Internet, los iconos son elementos que pueden hacer una gran diferencia y darle un toque más profesional al sitio en particular, si se usan de una manera adecuada. No tienen una posición específica donde deben colocarse y, bueno, un sitio web puede tener al menos 3 iconos. Más allá del estilo, los iconos deben tener funcionalidad. ¿Para qué? Para poder hacer uso de ella y que no nos lleven a un espacio vacío. Funcionan para enlazar en los negocios con las redes sociales, los blogs, correo electrónico, cualquiera que sea el uso particular en este caso. Existen, sin embargo, algunos iconos que son reconocidos de forma universal y que en el momento de utilizarlos, pues ya representan o transmiten el significado de manera rápida y eficiente. Ahora, un sistema de iconos requiere considerar 3 dimensiones. Estas 3 dimensiones nos van a ayudar a darle forma y sustento. La primera dimensión es la semántica, la cual nos permite establecer la relación entre la imagen y el significado. Es decir, estoy a través de la imagen representando el mensaje. Entonces, por eso es que nuestro icono debe ser un icono. Y, por supuesto, hay que tomar en cuenta el significado dependiendo de la cultura, el grado de aceptación o no, si anteriormente fue utilizado y tuvo gran acogida. Debe representar de la mejor manera posible al objeto. Se deben diferenciar los iconos según el concepto que se quiera, transmitir, y debe utilizar palabras que complementen el significado del icono, si fuera necesario.
La segunda dimensión de los iconos es la sintáctica. Y la sintáctica representa el conjunto de aspectos que comparten los iconos de un sistema, es decir, pertenecen al mismo sistema si están agrupados de alguna forma. Se debe considerar contraste entre fondo e imagen, los tamaños, las escalas, los colores, etc. Y si se requiere alguna característica dinámica, pues incorporarla para que manifieste acción. Por ejemplo, una flecha apuntando hacia arriba significa que podemos ir hacia la parte superior de una página, o cuando hablamos de agruparlos según el sistema, podríamos referirnos, por ejemplo, a los menús que se despliegan en las herramientas de escritorio, como por ejemplo el Excel o el PowerPoint, donde podemos ver que por tipo de menú tenemos una agrupación de iconos. Por último, la dimensión funcional es donde se establece la relación entre el icono y el contexto aplicado y el usuario, es decir, es legible el icono, considera los aspectos de legibilidad, memorización, grado de uso, agrupación, etcétera, etcétera, como para que sea aplicable y útil a quien vaya a interactuar con dichos iconos. Ahora bien, en el ámbito de las aulas virtuales y las aulas iconográficas, vamos a hablar un poquito de ellas. Hasta 1998 las aulas se manejaban como aulas de enlace. Y es allí cuando nuestro tutor, Pedro Camacho, con su investigación, reemplaza textos con iconos, dándole un contexto más interactivo al aula. Y a través de esta interactividad, pues ha facilitado los procesos de aprendizaje, representando ideas asociadas al conocimiento. Sin embargo, entendiendo que nada de esto va a reemplazar la experiencia. Por ello, las aulas iconográficas hacen un uso intenso de iconos, potenciando el proceso de aprendizaje a través del uso, obviamente, de la tecnología. A través de esto se generó incremento en el dinamismo de los estudiantes, descenso en la deserción porque le otorgó más interés a los estudiantes y produjo un incremento en la porcentualidad relativa a la lectura de los contenidos, facilitando esto en la vida del estudiante. En las aulas iconográficas se pueden usar iconos, índices y símbolos dependiendo de lo que nosotros necesitemos manejar en dichas aulas, convirtiendo estos signos en imágenes capaces de generar interpretación iconológica y basarse en una estructura iconográfica. Estos iconos, índices y símbolos representan la relación entre el signo y el objeto. Y podríamos entender las diferencias que existan entre estos componentes para poder saber cómo y en qué condiciones usarlos. Por ejemplo, el icono es similar al objeto y nos da una connotación particular de lo que queremos hacer. Por ejemplo, un mapa respeta la forma y tiene la similitud de lo que queremos representar. El índice no es similar al objeto, pero guarda relación. Por ejemplo, una nube negra nos indica tormenta, es decir, es un índice de que algo puede ocurrir o de que algún elemento puede manifestarse. Y por último, el símbolo está dado por una ley o convención. Y aquí podemos observar, por ejemplo, cuando vemos una balanza que representa en líneas generales por convención una simbología, un símbolo. Pero sin embargo, también la balanza puede ser una representación de un icono. Entonces, en este caso veríamos la asociación de estos dos componentes. Entonces, bueno, con esto pues espero haberles dado un resumen de cómo han evolucionado las aulas iconográficas desde la concepción original de lo que eran los iconos en las épocas de la Edad Media en particular. Bueno, espero que lo aprovechen y nos estamos viendo. Hasta luego.